Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación de resultados del proyecto de investigación que se denominó Gestión Educativa para la Promoción de Entornos Inclusivos en Centros Educativos. Este es un proyecto realizado de manera interuniversidad entre la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia. Específicamente, el Centro de Investigación en Docencia en Educación, la carrera de Administración Educativa y el Centro de Investigaciones en Educación de la UNED. Hoy vamos a socializar los resultados que hemos obtenido a lo largo de los tres últimos años. Este proyecto fue desarrollado por la doctora Evelyn Chen Quesada, el doctor José Antonio García Martínez, investigadores de la Universidad Nacional, y por quien les saluda Warner Ruiz Chávez, investigador del Centro de Investigaciones de la UNED. Como les estaba mencionando, el proyecto se denominó la gestión educativa para la promoción de entornos de educación inclusiva en centros educativos. Nosotros le denominamos el PROGEI. Y para empezar, un elemento que nos gusta siempre conversar es en relación a lo que entendemos nosotros sobre educación inclusiva e inclusión educativa. Hay todo un desarrollo histórico sobre el tema de la educación inclusiva que parte desde aquella visión en donde las personas con algún tipo de discapacidad son segregadas, son separadas para poderles atender de manera particular y de acuerdo a sus necesidades. Y de ahí entonces se genera una serie de teorías que ha evolucionado en diferentes conceptos. Hablamos de necesidades educativas especiales, de discapacidad, hablamos de servicios de apoyo, hablamos de inclusión educativa, pero hoy día básicamente el concepto que engloba y que permite identificar y que permite respetar los derechos de todas las personas, indiferentemente su condición, es la noción de educación inclusiva. En ese sentido, nos interesó entonces como equipo de investigación saber esa percepción que tenían las personas directoras, las personas gestoras de los centros educativos en relación a esto y cómo desde su propia práctica de gestores pueden o logran implementar la educación inclusiva. Esta investigación tiene como antecedente un proyecto de la UNED relacionado precisamente con la percepción de las personas docentes de educación primaria en relación o en torno a la vivencia de la educación inclusiva en las aulas. Entonces teníamos un antecedente propio de las aulas y ahora nos interesaba conocer esa otra visión relacionada con la visión de la persona gestora. Y entonces, pues, a partir de esa inquietud, es que empezamos a realizar la formulación. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, el estudio de la inclusión como parte de los sistemas educativos ha cobrado vigencia en los últimos años, al punto, como les mencionaba, de una evolución histórica, no solo desde la misma concepción, sino hasta la terminología que se utiliza. Y en ese sentido, la gestión educativa, como parte de los procesos fundamentales de los centros educativos, de los sistemas educativos, adquieren responsabilidad para promover también la educación inclusiva. Y esta responsabilidad recae en las personas directoras, en las personas gestoras de un centro educativo, que son pieza clave para el aseguramiento de oportunidades, para el acceso, para la permanencia, para el fortalecimiento o la generación de prácticas inclusivas en educación. Es así como entonces nos interesó como objetivo general analizar la gestión educativa en el aseguramiento de oportunidades de acceso, permanencia y prácticas que respeten la promoción de la educación inclusiva en los centros educativos. Y de manera concreta nos interesó determinar las características personales y profesionales de las personas directivas. ¿Quiénes son esos directores? ¿Cuál es el perfil que tienen esos directores que promueven prácticas inclusivas? Pero a su vez también nos interesó determinar esas prácticas inclusivas que permiten entonces esa permanencia, ese aseguramiento, esa inclusión de todas las personas sin importar o más bien obviando sus condiciones. También nos interesó reconocer las estrategias de los organismos de apoyo para el aseguramiento de la educación inclusiva y nos interesó
Por último, estudiar todo lo que es relacionado a la aplicación de las normas desde la perspectiva de la persona gestora en los centros educativos, de modo tal que se asegure la educación inclusiva. Y es que este concepto, como les mencionaba, ha pasado por una evolución histórica, pero todos hemos escuchado en mayor o menor medida la noción de necesidades educativas especiales. Y desde ahí, entonces, hemos venido hablando de una serie de términos, apoyos educativos, personas con discapacidad, que responden a diferentes modelos en el proceso precisamente de evolución de la educación inclusiva, hasta uno que es al cual llegamos hoy día, en donde visualizamos la educación inclusiva como esa oportunidad, ese aseguramiento para que todas las personas, sin importar sus condiciones, condiciones de cualquier tipo, condiciones físicas, condiciones cognitivas, económicas, religiosas, sexuales, etcétera, puedan ser parte del sistema educativo. Y entonces, no solo se busca que haya inclusión educativa, ojo, no solo se busca que haya inclusión educativa, es decir, que esas personas se integren, sino también que haya un respeto y hacer el valer sus derechos, ¿verdad? No es solo traer a la persona con algún tipo de condición y dejarla ahí. Eso es solo hacer un proceso de inclusión y lo trato como todos los demás. Mientras que la educación inclusiva va más allá de la inclusión como tal, porque nos permite entonces visualizar esa atención de la diversidad desde la propuesta de educación para todos, que también nos señala la UNESCO desde una perspectiva de la justicia social. Y en ese sentido, 5 grandes elementos que desde la educación inclusiva visualizamos para poder atender la diversidad, que haya respaldo en las políticas y las leyes, que hayan procesos de gestión curricular que atiendan también la diversidad, que se creen programas y proyectos específicos para atender la diversidad. Por supuesto, y elemento fundamental, la formación profesional de la persona docente y de la persona directiva, porque todo esto redunda precisamente en la calidad del servicio que los centros educativos brindan para el aseguramiento de la educación inclusiva. Nuestra investigación fue una investigación de carácter mixto. Desde la perspectiva cuantitativa, trabajamos un proyecto investigativo ex post facto de carácter transversal, donde trabajamos con 146 directores de 2 circuitos de la Dirección Regional de Heredia, un cuestionario con 4 escalas que fue validado a nivel de contenido, que ya también tiene validación internacional, y desde la perspectiva cualitativa trabajamos con estudios de caso, particularmente con 6 centros educativos y sus respectivos directores. La selección de estos centros educativos responde a que hace más de 10 años el Ministerio de Educación de Costa Rica tenía un proyecto que se denominó Apoyo a la Gestión Pedagógica de Centros Educativos de Calidad con Orientación Inclusiva. Son centros educativos que a lo largo de 5 años recibieron formación y acompañamiento para darles una connotación de orientación inclusiva. Este proyecto estuvo vigente del 2009 al 2013 y nos interesaba saber hoy día, 2021, 22, 23, qué había pasado con esos centros educativos. ¿Todavía tenían esa visión de orientación inclusiva que hace más de 10 años trabajaron? Por eso precisamente lo consideramos que era importante tomarlos como parte de la muestra. Son alrededor de 13 colegios, pero en este caso, perdón, son 13 centros educativos entre primaria y secundaria, pero nosotros decidimos trabajar solamente con los centros educativos de primaria. Para ello, se construyó una entrevista semiestructurada que nos permitió entonces tener con mayor claridad cuál es ese perfil de la persona directora y cuáles eran las prácticas que se estaban implementando en los centros educativos, que ya tenían una base, ¿verdad? Que no eran centros educativos que partían de cero, sino que dentro de su propio colectivo queríamos saber si eso había permanecido de algún momento. Un primer momento de la investigación fue precisamente la revisión de literatura
para poder empatar estos dos grandes objetos de estudio, educación inclusiva y gestión educativa. Para ello realizamos eh, una revisión de literatura bajo la metodología Prisma en su versión del año 2009. Estudiamos todas las publicaciones realizadas a nivel iberoamericano entre los años 2012 y 2021, derivados de publicaciones derivadas de procesos de investigación con diferentes metodologías que hayan sido revisados por pares que estuviesen en el idioma español y por supuesto que estuvieran disponibles en texto completo. De esta revisión, como les mencioné que se realizó bajo la metodología Prisma, obtuvimos 413 registros y de esos 413 registros, después de aplicar todo lo que nos señala la metodología Prisma, se seleccionaron o resultaron más bien 33 estudios. Sobre estos 33 estudios, o encontramos más bien que hay un proceso de evolución de la noción y de la conceptualización que se tiene de educación inclusiva, pasando de una noción de inclusión donde se centra en la atención de las necesidades educativas especiales y la integración de las personas con algún tipo de condición, hasta una visión moderna como la que tenemos hoy día de la educación inclusiva como un derecho humano fundamental para la superación de barreras, pero respetando y atendiendo la diversidad. Y para ello utilizamos una denominación que se generó desde el Observatorio de la Educación Inclusiva en Costa Rica, en la publicación de Solórzano y otros, que nos parecía bastante integradora. En ese sentido, de esta revisión sistemática, encontramos que 46% de los documentos publicados hasta el año 2021 respondían a esa visión ya superada de educación inclusiva, mientras que un 18% respondían a políticas para la inclusión, apenas un 21% relacionados con personas directoras o gestión educativa y un 15% que ya tenían esta nueva visión que nos presenta la UNESCO y que hemos ido asumiendo los diferentes países de educación inclusiva. Bajo diferentes metodologías, cuantitativa, como ustedes pueden ver en los colores azules, cualitativa en color naranja en el gráfico de la derecha, y muy poco la metodología mixta, que esa fue también otra de las razones por las cuales nos interesó promover o desarrollar este proyecto también bajo una metodología mixta. De aquí encontramos entonces cuatro grandes categorías, como les estaba mencionando. Todo lo que tiene que ver con los estudios relacionados con educación, con inclusión educativa, y aquí desde la perspectiva de las TICs, la docencia y la educación superior. Por otro lado, los estudios relacionados con políticas que tienen que ver con la planificación de acciones, los compromisos asumidos. Desde la perspectiva de la gestión educativa, otra gran categoría. Particularmente encontramos estudios relacionados con las competencias para el ejercicio de liderazgo en la educación inclusiva y también sobre los procesos de gestión. Y desde la cuarta categoría relacionada con los resultados, la educación inclusiva, básicamente los estudios eran estudios centrados en el respeto a los derechos humanos de las personas participantes de los estudios. Entonces, cuatro grandes temáticas que se han publicado a lo largo de los últimos 10 años, por lo menos a lo largo del 2012 al 2021. Como parte de los resultados, otros de los resultados, ya vimos uno de los primeros resultados que tiene que ver con la revisión sistemática. Otro de los resultados tiene que ver con el perfil de la persona directora. ¿Quién es el director o el directora o la directora que está promoviendo entornos inclusivos en nuestros centros educativos a partir de la muestra que nosotros tenemos, que por supuesto no es generalizable, sino que es de manera específica para estos centros educativos? Bueno, es una persona que se caracteriza por tener una conceptualización de inclusión educativa, pero una visión mayormente centrada en lo ya superado, una visión que se centra en la inclusión educativa, en las necesidades educativas individuales y que en determinados momentos
cuando se le pide definir qué es este término, pues entonces lo hace con un vocabulario inadecuado refiriéndose a las condiciones del estudiantado. También es una persona que señala que su desarrollo profesional ha sido poco en relación con la educación inclusiva. Estos resultados ya refuerzan los encontrados en otra investigación del Centro de Investigaciones del CINEP, donde esto mismo sucede con las personas docentes. Sin embargo, también tenemos una persona directora con grandes valores, con grandes cualidades que le permiten ser sensible a las condiciones de diversidad que tiene en su centro educativo y múltiples condiciones de diversidad. También estudiamos las características de esa persona gestora, que ahora vamos a ver algunos detalles. ¿Cuál fue su formación, su educación formal? ¿Cuál ha sido la estabilidad laboral? Que ese es un tema que nos llamó la atención en las personas directoras, aunque ya también había sido demostrado por el Estado de la Nación a través del informe del Estado de la Educación, que hay una gran inestabilidad de las personas directoras en los centros educativos. En estos centros educativos investigados no hubo diferencia. También encontramos que esta persona tiene una amplia vocación docente, se siente bien, se siente identificada con la labor que hace y curiosamente tuvo figuras mentoras que le permitieron ser sensible a procesos de educación inclusiva. Vemos pequeños pero grandes pasos sobre el liderazgo y profesionales con grandes experiencias. Dentro de la categorización de prácticas también promovimos o encontramos más bien barreras, prácticas y ventajas. Otro de los grandes temas investigados fue el tema de la política educativa inclusiva. Y es que la política educativa en el país, aprobada en el 2017 por el Consejo Superior de Educación, máxima autoridad de Costa Rica en relación con educación, señala que hay diferentes acciones que un centro educativo tiene que implementar para el aseguramiento del derecho a la educación del estudiantado. Pero ese aseguramiento pasa porque también se dé una promoción y un respeto a la diversidad. Entonces, nótese que esta política educativa no solo busca que haya una mejora en el centro educativo, sino también busca que todos sean parte del centro educativo, estudiantes, comunidad, profesorado, personal directivo. Y de esta noción de política educativa, básicamente nos interesó estudiar cuatro grandes elementos. Si realmente conocen todos los lineamientos que se derivan de la aplicación de la política a través de las leyes o de otros lineamientos, cuáles son las acciones que realizan estas personas para el aseguramiento desde la perspectiva de la política. Y aquí lo dividimos en administrativos y curriculares. Los hallazgos nos permitieron identificar estas dos grandes subcategorías, pero también encontramos barreras que nos señalaron las personas directoras centradas específicamente en capacitación, pero también un tema que hay que prestar atención es que hay ciertas actitudes negativas hacia estudiantado con discapacidad. Resultado que también coincide, como les estaba mencionando, con el estudio de campos y otros de las personas docentes de primaria. Y por último nos interesó el tema de organismos de apoyo y aquí cuáles eran los organismos internos, externos, y cuáles eran las iniciativas que ellos tenían. A nivel de concepto, perdón, a nivel de otro de los temas, de los objetivos que nos planteamos, la cultura inclusiva, aquí nos interesó cómo entender al centro educativo como un espacio, como lo denomina la UNESCO, como una escuela para todos, ¿verdad? Donde la cultura inclusiva debe visualizarse desde los supuestos, principios, creencias y valores que guían la acción pedagógica para el aseguramiento de la calidad de la educación en todo el centro educativo, pero particularmente también en el estudiantado. Y en ese sentido nos interesó ver cómo desde la perspectiva de Bolt y Ainscope se genera comunidad, se generan valores inclusivos y se genera formación profesional. Bueno, estas fueron entonces las categorías que desarrollamos. ¿Cuáles fueron los resultados que encontramos? Bueno, comentarles que las personas directoras participantes dentro de las dos etapas, tanto lo cuantitativo como lo cualitativo, nos señalan que su noción de educación inclusiva mayormente está relacionada con la discapacidad. Ustedes lo pueden ver acá.
Un 90,9% de los datos nos dicen que la noción que tiene la persona directora en el país sobre educación inclusiva automáticamente se relaciona con discapacidad. Pero también nos llama la atención y nos genera gratitud en el sentido de que no es la única visión, aunque es la mayoritaria, pero no es la única visión. También nos señalaron elementos como la migración, como la etnia, la identidad de género, la religión, entre otros. Entonces, nótese con estos resultados que ustedes pueden ver en la pantalla que no solo la discapacidad es considerada, aunque es la mayor, pero hay otros elementos que permiten ver que estas personas directoras tienen una noción amplia sobre educación inclusiva. Un punto que también se debe rescatar es que la pobreza no necesariamente es visualizada por todos. Apenas por cerca de la mitad de las personas participantes consideran que la pobreza es una condición que es parte de la educación inclusiva. Eh, Estas personas participantes, entonces, como les estaba mencionando, tienen una noción, pues, no única sobre educación inclusiva, sino diferentes condiciones las asocian con esta temática. A nivel del aseguramiento de los resultados, se realizó una prueba TED Student para poder verificar las categorías presentadas o las categorías resultantes más bien del objetivo para verificar si la información pues entonces nos resultaba estadísticamente llamativa. En ese sentido, pues las pruebas nos indican valores que nos aseguran que la información entonces es confiable. Dentro de los resultados también está el tema de las prácticas curriculares y nos señalan las personas directoras que, por ejemplo, ellos lo que hacen es acompañamiento al personal docente específicamente para ayudarles a mejorar en su práctica pedagógica. También nos hablan cómo ellos promueven el desarrollo de la tecnología en el personal docente y cómo también incitan a que se desarrollen actividades extracurriculares donde se integren todos los estudiantes. Un 79% nos señala también que ellos gestionan capacitaciones al colectivo docente, aunque fue eh, pues el resultado en la que prácticamente todos coincidieron que cada vez más se cierran los espacios de capacitación en el Ministerio de Educación, tanto para el personal docente como para ellos mismos. Y un 95% nos señala que realizan visitas de aula como parte de esas prácticas curriculares para verificar qué se está haciendo en el aula. Dentro de las prácticas administrativas, ellos señalan que la misión y la visión del centro educativo incorpora esa visión de educación para todos, pero también nos dicen que hay elementos por mejorar, como por ejemplo los programas de apoyo informático del Ministerio de Educación, Piazza, CIRIMEP, que no necesariamente les permite comprender la realidad de sus estudiantes y por ende la toma de decisiones. Un 76,6% señala que los centros educativos cumplen con las condiciones de accesibilidad, que este debería ser un tema ya superado, ¿verdad? Porque la ley, por ejemplo, que pide que esto se desarrolle en los centros educativos, la ley 7600, ya data de hace muchos años y pues uno esperaría mayor avance. Pero bueno, eso es parte de las oportunidades de mejora. Un 95% señala que los procesos de matrícula son inclusivos, sin importar las condiciones de los estudiantes, y que su programación a través del PAT, el Plan Anual de Trabajo, considera esta diversidad. En términos generales, entonces, estos fueron los resultados de las prácticas, tanto las curriculares como las administrativas, de la noción que tienen las personas directoras de la educación inclusiva. Y como veíamos antes, un poco el perfil que tenían. A nivel de conclusiones de la investigación luego de estos 3 años, tenemos que un alto porcentaje de las referencias de los registros relacionan la literatura publicada con una visión ya superada de educación, de inclusión educativa. ¿Por qué? Porque básicamente estos estudios se centran en la población con discapacidad. Sin embargo, también hay un pequeño grupo de registros que sí van adelante
y que también pues entonces hay que seguir esta misma línea. Por otro lado, falta muchísimo más investigación en la relación entre educación inclusiva y gestión educativa. Este proyecto, junto a las investigaciones que ya señalamos en la publicación respectiva, son aportes precisamente a la consolidación de puentes entre ambas disciplinas. En cuanto al perfil de las personas directoras, más o menos lo había adelantado, pero acá los tenemos. Tres grandes áreas: formación, desarrollo profesional y estabilidad laboral. Nos dicen las personas directoras que prácticamente la capacitación que se les da a ellos, el desarrollo profesional que se les da a ellos es nulo, es escaso o es nulo. Y que cuando se tiene que hacer, son ellos mismos o ellas mismas quienes buscan esos procesos de capacitación. Otro elemento que resultó es que no hay estabilidad en los centros educativos de la persona donde la persona directora trabaja. Esto también ya demostrado por el Estado de la Nación a través del programa del Estado de la Educación, incide de manera directa en el funcionamiento de los centros educativos, no solamente por un tema de educación inclusiva, sino que el consolidar una cultura organizacional implica estabilidad, ¿verdad? Y parece que esto no necesariamente se está desarrollando en los centros educativos. Sobre la conceptualización, veíamos que hay un uso desactualizado, aunque no malintencionado, de vocabulario, ¿verdad? Palabras que no necesariamente son las mejores, pero las personas lo dicen en un afán de crear convivencia, de crear cariño, por llamarlo de algún modo. Por lo tanto, señalamos que no, es un uso, no, un uso desactualizado, pero no malintencionado. Y sobre la vocación, valores, figuras mentoras y experiencia, señalamos que tanto la persona directora que ya tiene valores o considera que tiene valores junto a esa figura mentora, permite entonces que la unión de estos dos elementos cree o genere una cierta conciencia en la persona directora para que sea más proclive a comprender la diversidad que implica la educación inclusiva. A nivel de política educativa, definitivamente, y de normativas, definitivamente estamos claros que se requiere mayores acciones para consolidar procesos de gestión educativa que sean más inclusivos, precisamente porque la formación y la capacitación en este área es prácticamente escasa o nula y existe mucha normativa, muchísima normativa, por llamarlo de algún modo suelta, ¿verdad? Estamos hablando de tanto leyes como normas, reglamentos, disposiciones de gobierno central o de Ministerio de Educación que atiende esta diversidad y que todo está suelto. Entonces, es un reto para el sistema educativo poder generar procesos donde estandaricemos todo lo que está pues desperdigado y que funciona, ¿verdad? De repente encontramos lineamientos para temas de orientación del deseo sexual. Por otro lado, encontramos lineamientos relacionados con políticas migratorias, otras con políticas de discapacidad, ¿verdad? Entonces, en este mar de información, de lineamientos, de leyes, la persona directora se pierde y no necesariamente entonces las escuelas se convierten en espacios donde la política y las normativas se estén aplicando en un 100%. Hay un concepto errado sobre lo que es una política y prácticamente todos señalan cuando hablamos de política la ley 7600, ¿verdad? Y estamos bajo el entendido que política es una acción mucho más amplia que se puede desarrollar desde diferentes estamentos del sistema educativo, ¿verdad? Tanto a nivel macro, meso como micro. Sin embargo, básicamente se relaciona con temas de la ley 7600 que tiene que ver también con temas de formación. Si no formamos a nuestros directores para que hagan un uso adecuado de vocabulario, de conocimiento de las leyes, de las normativas y de las políticas, pues definitivamente entonces ahí está confusión. En relación con la cultura inclusiva, hay un manejo de cultura inclusiva de acuerdo al concepto que veíamos antes, pero ciertamente se requiere fortalecer. Falta una apropiación de la persona directora sobre realmente lo que está haciendo mucho y lo está haciendo bien, pero realmente necesita apropiarse que eso que está haciendo es una gestión educativa para la
promoción de un entorno inclusivo para que realmente entonces se concientice al respecto y que esta cultura inclusiva se consolide. Por otro lado, encontramos diferencias significativas en torno al conocimiento y la cultura inclusiva, de acuerdo a la formación recibida. Los directores, directoras que tienen mayor formación en educación inclusiva promueven evidentemente una cultura inclusiva en su centro educativo, cosa que no sucede con los directores y directoras que tienen poca formación en educación inclusiva. En cuanto a las políticas y prácticas, la gestión sobre este mismo tema, ahora que venimos hablando sobre cultura y ahora políticas, la gestión educativa que realizan estas personas directoras, parece que de repente atiende principios de educación inclusiva desde los ámbitos administrativos, pero también desde los ámbitos curriculares. Sin embargo, hay elementos por superar, como les estaba mencionando, en relación a infraestructura, que para estas alturas la mayoría de centros debería tener todo lo que pide la ley 7600 a nivel, por ejemplo, de infraestructural, pero todavía tenemos oportunidades de mejora. En ese sentido, hay un apoyo considerable hacia la diversidad, este, desde las prácticas que implementan las personas directoras, pero ciertamente todavía hay oportunidades de mejora. Una conclusión importante es, a mayor presencia de políticas inclusivas, mejoran las prácticas curriculares y las prácticas educativas. Y para ir terminando, les invitamos a leer los artículos que se han publicado a lo largo de estos 3 años con los resultados que les acabo de manera súper condensada de mostrar. Eh, en la revista Innovaciones Educativas de la UNED, ustedes encontrarán 2 de los artículos. La revista Ensayos Pedagógicos de la Universidad Nacional, también encontrarán otro de los resultados publicados en el mes anterior. La revista latinoamericana de Educación Inclusiva de la Universidad Central de Chile acaba recién en este mes de diciembre del año 23 a publicar un artículo, y el próximo mes, en enero del 24, la revista Educare, ubicada en cuartil 3 de Scopus, acá va a publicar uno de los últimos artículos que hemos generado en relación al proyecto. Pero también no quisimos solo quedarnos en información de carácter científico, sino que también les invitamos a observar estos 2 videos donde se resumen los resultados de la investigación. De estos 5 artículos que hemos publicado, están resumidos en estos 2 videos sobre políticas, prácticas y cultura inclusiva, análisis de la gestión de centros educativos costarricenses, ubicado a la izquierda de su pantalla, y la inclusión en la educación, donde damos cuenta de los resultados de la revisión de literatura, ubicado a la derecha. Ustedes van a encontrar los códigos QR para que puedan acceder a estos videos. Y les invitamos también a escuchar una serie de podcasts, 4 podcasts que de manera bastante amena, de manera bastante didáctica, les invitamos a las personas interesadas en la temática a formarse de manera general sobre el tema de educación inclusiva y gestión educativa. Estos 4 podcasts, diseñados por el programa de producción audiovisual de la UNED, ejemplifican entonces un aporte, o son más bien un aporte que ejemplifica una buena práctica para formarse, autoformarse en educación inclusiva y en gestión educativa. Tienen ustedes también el código QR en la parte inferior para que puedan acceder a estos programas radiales. Y nada más dejamos este tema que siempre nos gusta para que dialoguemos, para que reflexionemos, para que dentro de nuestra propia introspección, pues entonces podamos saber qué estamos haciendo para mejorar en relación con el tema. ¿Qué nos provocan estos resultados en cuanto al tema de la educación inclusiva desde la gestión educativa? Les mencionaba que hay un fuerte espacio de trabajo para seguir creando puentes entre educación inclusiva y gestión educativa. Ya sabemos que los directores, que las directoras de los centros educativos, que las personas gestoras son claves para el aseguramiento de la calidad desde múltiples ámbitos. Y esto cada vez está siendo más estudiado.
Este entonces es un aporte en el cual a nosotros nos interesa que se siga discutiendo, nos interesa que provoquen nuevas investigaciones y que sea un insumo entonces para la generación de conocimiento, para una sociedad más igualitaria, para una sociedad en donde todos y todas, sin importar las condiciones, nos sintamos parte, nos sintamos incluidos y que pues obviamente nadie se quede por fuera, que nadie sea excluido. Dicho esto, entonces, agradecer la observación de esta conferencia y les invitamos a visitar tanto las producciones escritas en las revistas que antes señalábamos, como los productos audiovisuales en video y en podcast. Muchísimas gracias y que la pasen bien.